Hola, apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios y Padre que nos regala la vida, tiempo de oportunidad para ti y también para mí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, jovencitos, apreciadas damas, caballeros, adulto y adulta mayor que escuchas estas lecturas. Que este día estas puedan llegar a ti con esperanza, con ánimo. Muchas gracias nuevamente entonces por ser parte de Lecturas de Esperanza por su servidora Verónica Díez. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado desde ahora y para siempre. Leamos por favor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 hasta el 21. Reza las Sagradas Escrituras. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, del planeta Tierra, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Versículo 21. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Bendita sea la palabra del Señor, el plan de salvación. Se nos hace duro a veces pensar que en el cielo se libró una grande batalla. Y esa batalla también fue pasada al planeta Tierra. Y hoy por hoy también se libra en la mente de cada uno de nosotros, los seres humanos. Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Su madre, sus parientes. Si un niño o una niña son raptados, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enferma o enfermo, buscará al médico, al mejor si es posible, en la rama competente. Y además comprará, aunque se quede sin dinero, el medicamento indicado. El Altísimo perdió a sus hijas y a sus hijos, tú y yo, nosotros, la raza humana. Caímos en un abismo de pecado. Fuimos raptados por Satanás, la serpiente antigua, diablo. Quedamos enfermos por el pecado. Pero Dios, como Padre amante, bueno, tomó las medidas para salvarte, para salvarnos. Tu redención, la mía. La redención de la raza humana de este planeta Tierra. Desde Adán y Eva hasta el último ser que nazca en este planeta costó nada menos que la sangre preciosa de Jesucristo. El plan de salvar a la humanidad es un plan de amor. Consistía en que Dios daba a su Hijo único, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Víctor, a Nahum, a Sofía, a Elsa, a Sarita, a Nelson, a Isaac, a Pedro, a Wilson,
a Rosa, a Verónica, porque de tal manera te amó que dio a su único hijo, para que todo aquel, para que tú, que crees en él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. El hijo venía a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Daba su vida como precio del rescate de nosotros, los pecadores. Primera de Timoteo 2:6. Que se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2:6. Desea que todos y todas sean salvas, seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor. Porque la consecuencia final del pecado, dice San Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede el ser humano, puedes tú, puedo yo, resolver el problema del pecado? De acuerdo al profeta Jeremías, allí en Jeremías capítulo 2, versículo 22, veamos qué es lo que él nos dice. ¿Podemos resolver nosotros el problema, la situación del pecado? Quizás si nos duele la cabeza podremos ponernos ahí papas, ¿verdad? Con jugo de limón y el dolor de cabeza se nos va. O lo que es más fácil, pero que te trae consecuencias duras a tu salud, tomarte una pastillita por ahí. Dice aquí en Jeremías 2:20, Jeremías capítulo 2, versículo 22, de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Así que por nosotros mismos no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero ¿qué provisión hizo Dios para salvarte a ti? Ahí dice San Juan 3:16. Nos amó tanto que dio a su único hijo. ¿Cómo describió Jesús la misión que vino a hacer? Porque yo, dice en Lucas 19:10, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Jehová. Nosotros, la raza humana, estábamos totalmente perdidos, sin esperanza alguna, porque fuimos atrapados por el engañador, por el diablo, el mentiroso. Allá nuestros padres, Adán y Eva, le cedieron en bandeja de oro todo el planeta Tierra. Adán era el representante de este mundo, allá, en el tercer cielo, en el trono celestial. Porque cada mundo que Dios ha hecho en el universo entero, con sus criaturas, tiene su representante. Adán era el representante de nosotros, la raza humana. Pero cuando se dio y se sometió a la serpiente antigua, Satanás, entonces dejó de ser el representante del planeta Tierra y se convirtió Satanás en el representante de este mundo. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 nos dice a nosotros. Quiero leérselos acá textualmente. Dice la palabra de Dios ahí en el Hebreos capítulo 4, versículo 15 de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de las tuyas y de las mías, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Así que tenemos un sumo sacerdote allá en el cielo, sin pecado, que puede entender tu situación y la mía, que no se va a imaginar, sino que ha probado en carne propia el sufrimiento del ser humano. Así que Él es el más propicio, Él es el más indicado para podernos representar e interceder ante Dios el Padre por nosotros. ¿Qué acto aseguró tu salvación y la mía? Hay algo que dio seguridad para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22 de la siguiente manera:
Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. ¡Qué grande esperanza! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo te sientes tú entonces? De que alguien te amó tanto, pensó tanto en ti, que se dio a sí mismo, se lanzó al rescate. Rescatar es redimir mediante pago, comprar. Tú y yo éramos de Dios por creación, somos de Dios por creación, pero también lo somos por redención. Fuimos comprados por Él. La salvación describe la liberación nacional, así como en Éxodo 14:13, donde Dios envía, el gran yo soy envía a Moisés para libertar a su pueblo. Dios también, Padre, envió a su Hijo, Dios Hijo, para libertarnos a nosotros, la humanidad caída, el mundo, el planeta Tierra, para libertarnos del pecado. La salvación también describe liberación de los enemigos, así como en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Una maravillosa historia que te invito a leerlo. Cuando tú tengas una oportunidad ahí, abre la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Allí el capítulo 20, versículo 17 dice: no tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y ved la salvación que el Señor os dará. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros. Dios está con nosotros. El primogénito, la primicia, el alfa y la omega, Jesucristo está con nosotros. Tu batalla no es tuya. Jesucristo está contigo peleándola. Gloria a Dios. Salvación describe al Mesías, así como dice ahí en Mateo. ¿Te recuerdas que uno cuando viene el tiempo, verdad, en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, leemos estas partes sagradas de la palabra de Dios? Ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 21, dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde allá, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba prometido un Mesías, uno que es el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Dice Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Satanás bien hirió el talón de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Pero Jesús le aplastó. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Porque Jesús es el que vive para siempre. Es inmanente. Es inmutable. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Pues sus salidas son desde la eternidad. Le aplastó la cabeza al morir en la cruz del Calvario y resucitar. Nadie me da la vida. Yo mismo, dice Jesucristo, la pongo de mí mismo. Y yo la pongo y la vuelvo a tomar. Solo Dios mismo tiene esa característica. Vida en sí mismo. Alfa y omega, principio y fin. Bendito sea Jesucristo. La salvación. ¿Cuál es la fuente en realidad? ¿De dónde se origina tu salvación y la mía? Se origina en la bendita gracia de Dios. Pues Efesios 2, 5 y 8 nos dice a nosotros, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Alabado sea Jehová. Quiero leértelo acá
textualmente, por favor. Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 8. Aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Vas a aceptarlo tú? Esa es mi deseo y oración. La fuente de la salvación nace en el mismo amor de Dios, porque Él mismo es amor. Romanos 5, 8. ¿Me permites, por favor? Quiero leerte también este otro versículo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor hacia ti y hacia mí, hacia la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. La fuente de la salvación nace de la pura misericordia de Dios. Dice allí en el libro de Tito, leámoslo por favor, en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. La fuente de la salvación es solo Cristo. Allí leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Recuerdas ahí a Pablo, verdad? Hechos capítulo 4, versículo 12. Leámoslo así textual. Dice las Sagradas Escrituras. En ningún otro hay salvación. ¿Hay salvación en alguien más? En ningún otro, dice la santa palabra de Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Es la palabra del Altísimo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Bendito sea Jehová. La fuente de la salvación podemos encontrarla en ese madero, en esa cruz. Veamos allí qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Dios te tuvo desde antes que el mundo fuese en mente. Te amó como nadie te ha amado. Bendito sea el Señor. Allí muriendo en la cruz. Es cierto que nuestros pecados, los tuyos, los míos, no solamente los de los pecados de los judíos, de los israelitas, llevaron a la cruz a Jesús. Pero Cristo había sido destinado ya. Había sido inmolado desde el inicio mismo del mundo. Ese cordero inmolado desde el principio había sido destinado, determinado para venir a morir. Él fue nacido para morir, pero por amor a ti y por amor a mí. El corazón de Dios suspira por sus hijos y por sus hijas, por ti. Suspira por sus hijos terrenales, con un amor más fuerte que la misma muerte. Al dar a su hijo, nosotros, a ti y a mí, Él vertió todo el cielo en un don, en un regalo, en Cristo mismo. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando aquel carcelero, atribulado y angustiado, pues la ley romana exigía que cuando a un militar se le daban allí los reos, si escapaban tenía que responder con su propia vida? Este carcelero, angustiado, saca su espada y a punto de matarse, Pablo le dice: detente, aquí estamos todos. Ese corazón de ese carcelero explota y su mente no comprende tanta honestidad. Las puertas abiertas por el terremoto, todo mundo podría huir. Pero Pablo y quienes le acompañaban estaban allí. Y entonces este hombre dijo: varones, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Porque esto es
escapa de mi entendimiento, de mi lógica. Y es que así es, querido, amada que me escuchas. Dios es tan real que escapa al entendimiento. Nuestra mente es tan finita que no alcanzamos a comprender la maravilla de su amor, de su misericordia y de su poder. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, le dije. Y serás salvo tú y toda tu casa. Tú que me escuchas ahí donde estás. ¿Qué estamos esperando para aceptar a Jesús en nuestro corazón? Para darle toda nuestra vida, nuestras angustias, nuestras flaquezas, nuestros sufrimientos, enfermedades, nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestra visión, nuestros planes a Cristo Jesús. ¿Qué estamos esperando? Te invito humildemente a que pienses y reflexiones. En este tiempo la gente, si tú chequeas, en este tiempo la gente anda chupando, drogándose en carnavales, dizque celebrando la resurrección de Jesucristo. Hay que tener respeto en realidad, ¿verdad? Este tiempo para reflexionar. No solo en este periodo. Cada día tenemos que reflexionar. Nosotros hacemos planes. Creemos que vamos a vivir 10 años, un año más, 20, 50 años. Y está bien que tengamos visión, ¿verdad? Porque Dios hizo al ser humano nos hizo increíbles, a semejanza de Él. Solo nosotros podemos planificar. No has visto a bueno, hay animales que por instinto hacen algunas cosas, pero Dios nos ha dado a nosotros un entendimiento, un raciocinio, ¿verdad? Que ningún animal lo tiene. Porque nosotros venimos de las manos benditas del Creador del universo, que es nuestro Redentor. Debemos de arrepentirnos de todo nuestro corazón, como dice Hechos 3:19. Confesar todos nuestros pecados. Experimentar la conversión, como dice ahí, ¿verdad? En Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. ¿Me permites para leértelo, por favor? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Bendito sea el Señor. Eso es lo que debemos de hacer, experimentar la conversión, amar a Dios de todo corazón, como dice Mateo 22:37. Cristo no te deja solo en ningún momento. Tenemos un gran sumo sacerdote que se puede compadecer de todas tus debilidades, que traspasó los cielos. Jesús conoce tu debilidad, tentado en todo, pero sin pecar. Jesús conoce nuestras debilidades y nos tiene una maravillosa invitación ahora para ti especialmente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, como dice ahí en Hebreos 4:16. ¿Por qué? Porque ahora podemos encontrar oportuno socorro. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios nos reviste, Cristo nos reviste. Cuando tú vienes al conocimiento de Jesucristo, que lo aceptas como su único y suficiente Salvador, que vienes a pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo, Dios nos presenta como revestidos de su justicia, como transformados por su bendita gracia, como salvos por su muerte, como redimidos por su bendita sangre. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Dios dijo, el mismo Jesucristo, ¿verdad? El mayor anhelo de Cristo en este gran conflicto que existe, que inició en el cielo, que se trasladó al planeta Tierra y que está en la mente de cada uno de los seres humanos. El mayor anhelo de Cristo es
como dice ahí en San Juan 17, 24, 25. Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, Padre. Que vean mi gloria que me has dado. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Yo en ellos. Es el gran anhelo de Jesucristo, salvarte, salvarnos. Y que estemos con Él por toda la eternidad. ¿En qué momento fueron pronunciadas estas maravillosas palabras de Jesús? Consumado ya el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición a Dios Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces, con amor y poder indecible, Dios Padre respondió desde su trono: adórenlo, adórenlo todos los ángeles de Dios. No había una mancha en Jesucristo. Esto lo puedes encontrar en el libro titulado El conflicto de los siglos, donde mora Jesucristo. Hay bendición, hay transformación. Lo que pasó y lo que pasa hoy. ¿Cómo fue recibido Jesucristo por su pueblo? Isaías 53:3 profetizó: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esta profecía se cumplió allí, y Juan en el capítulo 1, versículo 10, 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron. ¿Seguiremos nosotros haciendo lo mismo? Quiera Dios que no. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue suspirando por ti, por salvarte. Tenemos una gran comisión, aquellos que somos seguidores y seguidoras de Jesucristo. Somos precursores del otro advenimiento de Jesús a este planeta, la segunda venida. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Isaías 43.